La frontera dominico-haitiana, en el territorio dominicano sobre todo, muchas veces se le ve con desprecio. No sé cuántos dominicanos realmente conocen ese territorio, sus provincias, desde Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi. A veces es casi un mito pensar y hablar de la frontera, y hasta se le asumía en un momento, todavía creo que queda algo, de enviarlo como castigo a un guardia a la frontera porque se portó mal. Y es un territorio igual que otros, pienso yo, porque forma parte de nuestros 48.000 kilómetros cuadrados que como República Dominicana pues comprendemos. Vamos a hablar de la frontera, qué es actualmente, cómo se debe de pensar la frontera y accionar hacia ella para provocar un desarrollo. Está con nosotros Herido Rejo, que es el director de Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para comprender un poco. Saludos, Eric, ¿cómo estamos? Gracias, Omar. Muy bien, muy contento de estar acá y de poder hablar de nuestra frontera, de la frontera de la República Dominicana. Vamos a hacer como una suerte de comparación con otros lugares que tienen fronteras, que tienen las características no similares, pero un poco parecidas a la de República Dominicana y de Haití. ¿Cómo debemos de pensar la frontera de República Dominicana con Haití? Ese territorio que también comprende la parte marítima, Claro. solo terrestre, sino también marítima. Mira, es interesante tu pregunta, porque es que nosotros tenemos un caso único en el mundo y es una isla compartida por dos naciones con una frontera que los divide, donde unos y otros nos complementamos. Y la suerte de la frontera, bueno, vemos la gran frontera entre los Estados Unidos y México y todo lo que se ha desarrollado alrededor de esto. Independientemente de que haya unos sistemas de seguridad para la protección de uno u otro país, por ahí todo un esquema de desarrollo que se genera en ese punto. Hay fronteras en Latinoamérica muy importantes, como la que se genera también entre Chile y Argentina, que también hay un cruce ahí importante de desarrollo por donde se genera comercio. Y si nos vamos a Europa, la frontera entre España y Francia es un referente también en términos de articulación. Y todos esos ejemplos, no importa si es en América, si es en Latinoamérica, si es en Europa, si es en Asia, todas las fronteras son instrumentos de desarrollo. En muchos lugares son vistos como zonas rezagadas. ¿Por qué? Porque son como el patio trasero de las naciones y de los países. Sin embargo, el mantener en una condición de rezago a la zona fronteriza te genera expulsión de población, te genera de que no puedes aprovechar el potencial de ese territorio y al mismo tiempo te genera inestabilidad e inseguridad para los propios que se quedan ahí. Cuando tú transformas la visión de rezago en una visión de desarrollo, entonces tú estás agregando, en este caso nuestra zona fronteriza tiene 10.616 kilómetros cuadrados, comprendido en 7 provincias. Tú las mencionaste muy correctamente. Y si yo genero desarrollo ahí, yo voy a revertir el que ahora hay una migración importante que se genera desde el territorio fronterizo hacia las grandes capitales. Eso se da, eso lo vemos. Pero además de eso, yo voy a poder impulsar proyectos que me generan nuevas economías, transformando lo que existe o lo que existió durante años. Entonces, es una razón sistemática, es un tema de política pública. La política pública atraerá al sector empresarial. Esto debe generar capital social y este capital social entonces debe transformar una región para pasar de una zona rezagada a una zona en vías de desarrollo. El componente más importante son los seres humanos. Correcto. El pensamiento fronterizo. Hay pesimismo, hay prejuicio, ven pocas oportunidades. ¿Cómo hacer que el ciudadano que vive allí, que nació allí, pueda quedarse al lado del lar que lo vio nacer? Provocar que hayan las oportunidades de estudiar y de encontrar un trabajo digno, pero también está el componente hasta de la diversión. Mira, lo primero es que cuando tú hablas con el ciudadano
fronterizo que reside en esa provincia, lo primero que te dice es que la frontera se debe pensar desde la frontera. ¿Qué te está diciendo él con eso? Que a ellos no le interesa un enlatado que salga de la capital para que le impongan políticas públicas. Ellos quieren, en función de su realidad y su situación, colocar sobre la mesa cuáles son los puntos y las comas necesarios. ¿Y qué hicimos nosotros en función de eso? Generar un diagnóstico. Y de ese diagnóstico, entonces acercarnos a la población y al territorio y que ellos lo puedan validar. Cuando nos acercamos, y te pongo un ejemplo en Pedernales, al principio de la presente administración, nosotros llegábamos y cuando llegaban las 7 de la noche, ya todo estaba cerrado. No había hacia dónde, no había dónde cenar, no había dónde uno poder pasar un tiempo con los locales, conocer. Y eso, en apenas 3, 4 años que ha habido una inyección importante de recursos, ya hay servicios nuevos, ya hay restaurantes, ya hay centros donde tú puedes estar, ya los parques se ven con personas. Y ese empoderamiento, entonces, lo que te hace es atraer a la gente a sentir un sentido de pertenencia sobre el territorio, que es lo que más necesitamos. La desesperanza que ha hecho que la gente se vaya. Y hay algunos que se tienen que ir porque quizás tienen que estudiar, tienen un trabajo, tienen que emigrar. Pero esa desconexión que se produce es por la falta de esa esperanza, de que ahí se pueda generar alguna transformación. En la medida en que tú incides en las transformaciones, entonces tú recuperas otro ciudadano que lo que ya quiere es trabajar en función de las herramientas que tú le has dado. Y te voy a poner un ejemplo rápidamente. Hay una comunidad en Pedernales que se llama Las Mercedes. Las Mercedes es la comunidad en la Loma. Es camino al hoyo de Pelempito. Es la comunidad rural más próxima al área protegida, pero no está dentro. De la zona de Bauruco. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasó con eso? Esa es una de las 50 comunidades que hemos identificado en toda la zona fronteriza que no tenían energía eléctrica. Y yo recuerdo que en el 2007, visitando en un proyecto que tenía con un organismo de cooperación internacional, les preguntaba a la gente, ¿pero por qué ustedes no tienen energía si ustedes tienen una planta eléctrica ahí? Ellos nos decían, no, lo que pasa es que cuando Balaguer a nosotros nos daban el combustible y nos lo dejaron de dar, y como nos lo dejaron de dar, no tenemos luz. Es decir, no hay una suerte de empoderamiento de la gente sobre su situación y su realidad. Entonces, en la presente administración con las Mercedes, hicimos una alianza con una asociación sin fines de lucro que tiene el nombre de Nature Power Foundation, y con aportes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Ambiente, de la Embajada de Canadá, a través del Fondo Canadá y de otros participantes, se logró ya rehabilitar todo lo que es la red de acueducto que tenían 12 años sin recibir agua. Y ya Edesur estuvo en esta semana por las Mercedes y se espera que en este primer semestre pueda tener ya la energía a través de paneles solares. Qué bueno. Mira, Eric, mi compañera de programa, Elimar García, tiene una pregunta para ti. Vamos a escuchar qué dice Elimar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Influyentes. ¿Usted qué nuevos pasos pudiera recomendar para ese desarrollo fronterizo que tanto se busca, para ya por fin llegar a esa paz, ese acuerdo, esa ecuanimidad que es tan necesaria para continuar con el desarrollo sostenible? No, cómo no, mira, yo creo que el primer paso lo dimos a través de la formulación de una estrategia de desarrollo para la zona fronteriza que tiene por nombre Mi Frontera RD. Cuando estábamos en las discusiones en el Congreso de la renovación de la ley anterior 2801, que hoy es ley 1221, los empresarios nos decían, para nosotros los incentivos son buenos, pero no es los incentivos lo único que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos verdaderamente es que podamos tener conectividad vial, carreteras, que podamos tener nuestros equipos y la energía no sea fluctuante, que podamos tener agua, que podamos tener personal entrenado y capacitado. Entonces, a partir de ahí surgió la estrategia Mi Frontera RD,
Y esto es lo que nos ha permitido diseñar 90 programas y proyectos con metas específicas para que esas metas sean abordadas por el gobierno nacional, asociaciones sin fines de lucro, sector empresarial, organismos de cooperación internacional, para abonar hacia el cumplimiento de las mismas. De manera que ese desarrollo va a venir porque ya hay más del 65% de las iniciativas que se están implementando con una labor sistemática, continua, persistente, plurianual, que permita entonces renovar la esperanza a través de mejor conectividad, mejor energía, más empleos en la zona fronteriza. Cada una de las partes de la frontera, cada provincia tiene su propia característica socioeconómica. Es diferente Montecristi, porque es de costa, a lo que es Independencia, una en el norte, la otra en el sur. Las características mismas del terreno, el territorio, la aridez en un lugar, en el otro la abundancia, el agua, la foresta. ¿Cómo entonces se ha hecho ese levantamiento a partir de esa realidad, pero también de lo que quiere el ciudadano de ese lugar? Bueno, tú has dado en la clave. Nosotros le llamamos la vocación del suelo. ¿Por qué? Porque yo puedo impulsar turismo en Pedernales, pero yo tengo una bahía de Manzanillo donde su calado te permite colocar un puerto y te permite entonces tú generar logística. Pero yo tengo un Dajabón que está muy próximo a la frontera, que tiene un área de mucho comercio, y yo puedo generar comercio transfronterizo. Y yo tengo un Elías Piña, que tiene los mejores suelos. ¿Qué le pasa a Elías Piña? Que no tiene agua. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Impulsar un proyecto de agua como el que se está diseñando en la presa de Joca, para que esa agua comience a irrigar a los productores y yo llevar entonces agroindustrias para sacar el valor agregado. Me llevas a pensar en el maní de aquella época y otros rubros agrícolas que se producían ahí, guandul. Que estaban ahí mismo, que están las instalaciones incluso en esa zona, en Bánica. En Bánica hay una asociación, unas instalaciones de esas industrias que quedaron ahí y que fueron parte de una política pública de incentivo. Eso es parte de lo que se debe generar en función de qué, de esa vocación que tú dices y de la participación de la gente. La influencia que puede tener en el desarrollo o para el desarrollo en esas zonas fronterizas dominicanas del Estado induciendo, llevando, acompañando, importantizando el territorio, elevando la autoestima colectiva. ¿Cómo se lleva a cabo, digamos, humanizando esos propósitos? Mira, es que cuando tú le pones rostro a los problemas y a las oportunidades, hay una identidad que te permite entonces tú ir exactamente al punto donde se requiere la transformación. Cuando tú ves que hay niños que lamentablemente tienen que salir porque no hay una escuela que pueda ir a los grados secundarios, porque ya él terminó ahí, porque sus padres tienen que irse a trabajar y dejarlo con los abuelos, porque no hay quien esté en el campo porque tiene que dedicarse a otras labores. Cuando tú le pones rostro a eso, es lo que te permite entonces que esas políticas públicas vayan enfocadas hacia la gente. Y hay un tema que se ha manejado en esta estrategia y es el concepto de territorialización de las políticas públicas. No es lo mismo que yo diga una política pública de empleos para la frontera a una política de empleo para Bauruco, donde hay plátano, o para Elías Piña, donde yo puedo ahí importantizar un mercado en Bánica. Esa política pública tiene que tener rostro y ese rostro tiene que tener una localización. Y esa localización es la que nos ha permitido a nosotros seguir impulsando este desarrollo. Permíteme, Eric, hacer una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores y seguimos este interesante diálogo sobre la frontera dominicana con Haití.